Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Dios les bendiga. Así que vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor su guianza. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, en medio de nosotros en este día. Te pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, sobre nosotros y traigas, Señor, la revelación de tu palabra. Bendice, Señor, a nuestra nación, bendice, Señor, a nuestro apóstol. Padre Santo, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos estado trabajando en lo que es la operación Jeremías y a mí me ha tocado en esta oportunidad hablar sobre derrocar. Usted sabe que hemos hablado pues ya de otras cosas anteriormente y esto en base a lo que dice Jeremías capítulo 1 y verso 9 y 10. Dice así en la palabra: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Bueno, es una lista, hermano, impresionante de las tareas del ministerio profético. Y aquí vemos cómo es que el profeta, por lo menos acá, a Jeremías, el Señor extiende su mano. El Señor habla con Jeremías y le dice: Jeremías, antes que fueras formado en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido. Entonces el Señor, hermano, tiene siervos que ha llamado para hacer obras determinadas. Y hay otros que son parte de ese ministerio. Es decir, Jeremías es la cabeza de este movimiento. ¿Cómo le dijera yo? Digamos, ahora que estamos en un año electoral, clamamos al Señor para que Él haga un milagro en este país, hermano. Gloria a Dios. Entonces, fíjese usted que nosotros lo que vemos, nosotros cuando hablamos de un partido político, y perdone que ponga esta ilustración, hermano, pero creo que vale la pena. Fíjese usted que vemos a una persona, ya sea una señora o un señor, ¿verdad? Entonces, conocemos, póngase usted el partido de Perico de los Palotes, ¿verdad? Del partido usted no conoce nada, no sabe cuál es su ideología o no sabe quiénes lo forman, pero conoce a la persona que va al frente de ese movimiento. Pues exactamente de la misma manera es como es el movimiento de Jeremías. Él es el rostro visible de un mover profético extraordinario que empezó con Jeremías, pero hasta el día de hoy continúa, ¿verdad? Porque dice, fíjese usted que dice la palabra que el llamamiento y los dones son irrevocables. Entonces el ministerio de Jeremías continúa, el ministerio del Señor Jesucristo continúa, ¿verdad? Y hasta la eternidad continuará. Entonces, hay tiempos determinados en los que Dios opera de formas determinadas. Podemos ver que en el Antiguo Testamento el Señor trabajó con patriarcas, con jueces, con profetas, con reyes. Amén. Y en el Nuevo Testamento el Señor trabaja con los 5 ministerios. Pero los 5 ministerios han tenido un proceso de restauración y de habilitación. Hace
30 años, hermano, hace muy poco de eso realmente. No se escuchaba de apóstoles, ni de profetas. Siempre han habido pastores, evangelistas, maestros, pero el Señor ha ido restaurando a los 5 ministerios para este tiempo. Entonces, en este tiempo, hermano, el Señor ha ido estableciendo su mano poderosa, la mano que fue extendida sobre el profeta Jeremías, y le está diciendo: yo traigo una habilitación para un tiempo determinado, en conjunción con lo que dice Joel, ¿verdad? En los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces, hermano, la palabra nos habla que en el tiempo final, así lo podemos comprender, en el tiempo final viene un mover profético extraordinario. Y entonces Jeremías empieza a hacer esa función profética en medio de todos nosotros. Imagínese usted la unidad de Jeremías, de Elías, hermano, en este tiempo final. Los profetas, pues, en función, porque dice: antes que venga el día grande y terrible de Jehová, yo os envío al profeta Elías. Entonces, hermano, viene un tiempo en que nosotros vamos a ser inundados, por decirlo de alguna manera, del fluir profético que va a conquistar, hermano, al mundo entero. Porque eso fue lo que el Señor dijo, ¿verdad? Que antes que Él viniera, pues predicáramos el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, eso es lo que viene. Y fíjese usted que el Señor le da ciertas instrucciones al profeta Jeremías, y lo primero que él hace es tocar su boca, porque el ministerio del profeta, digamos, si a una barbería usted la puede representar con una de esas columnas que tiene rollo de 3 colores, ¿verdad? También el ministerio profético lo podríamos representar como la boca, ¿verdad? Si son, hermanos, si nosotros tenemos los 5 sentidos, ¿verdad?, físicos, también el cuerpo de Dios tiene 5 sentidos, y el profeta sería la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que hace acá es que toca su boca y le dice: he puesto mis palabras, mi dabar en ti. He puesto mi palabra en ti. Y hermano, mire pues, para que se dé este movimiento profético, primeramente el Señor tiene que extender su mano y tocar la boca. Tiene que extender la mano y tocar la boca de los ministros profetas. ¿Para qué? Y entonces le dice: yo he puesto mi dabar en ti, he puesto mi palabra en ti. Tiene que haber este requisito previo, entonces. Tiene que haber un requisito de llenura de palabra, de hermano, saturación de su palabra, convertirnos prácticamente en una palabra viva, así como Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el verbo. Amén. Entonces Él es la palabra encarnada, y eso era lo que le estaba diciendo al profeta: yo te voy a volver mi palabra. Y Jeremías le dice: ay, Señor, pero no me digas eso si yo soy joven y no puedo hablar. Y entonces el Señor le dice: no te preocupes, porque hoy yo te doy autoridad. Esta versión dice autoridad, y estaba viendo yo la versión amplificada, y dice: hoy te pongo, I appointed you, dice en inglés, ¿verdad? Y eso es: te nombro, te establezco, te coloco para que veas sobre las naciones. Entonces, fíjese qué interesante. Dice, lo llama a estar atento a lo que está sucediendo en las naciones de la tierra. Y nuestro ministerio, hermano,
tiene una característica dentro de todas las que tiene, que tiene relación con los últimos tiempos, ¿verdad? Se nos ha enseñado mucho sobre escatología y nosotros debemos de estar atentos a los movimientos de las naciones y qué es lo que está sucediendo en Goim, dice, o Goim, que son la gentilidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde a ese llamado lleva a Jeremías a trabajar con las naciones y con los reinos de la tierra. Entonces, hay un proceso de destrucción. Y eso es lo primero que nosotros vemos. Arrancar, derribar, destruir, derrocar. Cuatro llamados, 4 tareas que el profeta debe realizar. Pero ¿qué es lo que vamos a destruir? Mire, hermano, nosotros necesitamos destruir. Dice la palabra que no tenemos armas carnales, sino poderosas en Dios. Armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar, para arrancar, para destruir, para derrocar todo pensamiento, toda fortaleza. Entonces, hermano, mire, nosotros como ministros de Dios no vamos a ir a botarle casas a la gente, sino que vamos a derrocar fortalezas mentales. Y mire, cada nación, hermano, tiene una idiosincrasia determinada. Nuestro país tiene una idiosincrasia, hermano, de tortillas y frijoles. Sí, así somos nosotros. Y mire, nuestra cultura es una cultura muy limitada. Nosotros somos un país muy cerrado, hermano. Realmente, mire, yo bendigo a mi Guatemala, hermano, yo amo a mi país y todo, pero debo de entender como siervo de Dios, hermano, cuáles son nuestras limitaciones. Y hermano, mire, a nosotros nos han dicho siempre, es que Guatemala es un país chiquito. Y hermano, nosotros somos chiquitos y las calles son chiquitas y todo es chiquito, hermano. Sí. Mire, hermano, nuestros pensamientos son chiquitos. Todo lo que hablamos nosotros es un poquito, un chuchito. Aunque sea un pedacito, ¿canta usted? Hermano, entonces mire, la ideología, digamos, del gringo es al revés. Esos hermanos dicen, vamos a hacer una calle, hermano. Y se echan 10 carriles de un lado y 10 carriles del otro, hermano. Porque ellos tienen la idea de que son grandes. Los gringos tienen la idea de que son grandes, hermano. Y entonces hacen un edificio, hermano, tremendo. Porque ellos tienen ese pensamiento. Entonces, ellos tienen un pensamiento exagerado y nosotros tenemos un pensamiento limitado. Entonces el Señor tiene que arrancarlo. Tiene que cambiar el pensamiento de ellos porque ellos se creen, hermano, muy salsa. Y nosotros nos creemos muy poquito. Y entonces el Señor dijo que había que preparar su camino, que todo valle fuera levantado y todo monte se aplanara, para que Él pueda venir y manifestar su gloria. Pero ¿será que está hablando, hermano, de que necesitamos un cobial a nivel mundial? No, está hablando del pensamiento del hombre que tiene que prepararse para la venida del Señor. Amén. Y entonces, fíjese usted que me llama mucho la atención que en Proverbios 14 aparece esta palabra, que es la palabra derrocar, que fue la que me tocó en esta oportunidad. Y dice, la mujer sabia
edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. La derriba es la palabra jaras, que es la 2040, que significa en la traducción de la Biblia de las Américas, derrocar. Entonces, fíjese usted que hay una condición de esta mujer, y en su necedad ella puede derribar. Y nosotros debemos de saber qué es lo que tenemos que derribar. Pero ella está derribando su casa. Entonces, usted sabe que nuestro apóstol nos ha enseñado muchas veces que cuando se habla de mujeres en la Biblia, se está hablando de la iglesia. Entonces, la iglesia sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Dice el diccionario, la primera definición de derrocar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es despeñar. Otro significado es echar por tierra, deshacer, arruinar un edificio. Derrocar es también en política especialmente derribar, arrojar a alguien del estado o fortuna que tiene. Entonces, aquí ya vamos entendiendo un poquito más cuál es el concepto de esta palabra. Pero según el diccionario del hebreo bíblico, esta palabra significa también discernimiento y enseñanza. Entonces, entiendo yo, hermano, que cuando el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, yo traigo para ti esta autoridad, es una autoridad que tiene que hacerse con discernimiento. No podemos destruir lo que no hay que destruir. Como aquel que se levantó después de la operación y le cortaron la pierna equivocada. Sí, hermano, entonces fíjese usted que lo que nosotros tenemos que tener, un ministro profético, no digamos un profeta, tiene que tener discernimiento y sabiduría de Dios. Y a veces, hermano, los ministros, sobre todo en el mover profético, hermano, se actúa con mucha liviandad y se hacen cosas que no se deben de hacer, porque Dios no las ha hablado y Dios no las ha mandado. Y hermano, cuando un ministro, un profeta hace algo por sus propias pistolas, hermano, va a pagar por eso. Entonces es difícil, hermano, porque el profeta que habla con arrogancia de cosas que Dios no ha dicho, hermano, va a encontrar su recompensa. Pero si algo te ha dicho Dios, hermano, hay que hacerlo. Entonces tenemos que discernir. Fíjese usted, un profeta debe de discernir sus propias intenciones, su corazón y por qué razón está haciendo las cosas. Mire, hay ministros, hermanos, sobre todo en el mover profético, que son muy tentadoras. Y tal vez no por dinero solamente, sino que por fama. Entonces llega alguien y sobre todo, hermano, si es una persona que está en autoridad, se pelean por darle una palabra. Y así te dice el Señor, yo te voy a poner y te voy a quitar y te voy a dar. Y hermano, tal vez el Señor no está diciendo nada, pero solo por el paquete de, yo le profeticé a Donald Trump. Sí, hermano. Y tal vez Dios no dijo nada. Entonces, fíjese usted que Proverbios 1:1 dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción,
para discernir dichos profundos. Hermano, los pensamientos de Dios y las palabras de Dios no son tan profundas que no las podemos comprender, porque los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Es un ministerio profético. No está diciendo y te voy a mandar a las naciones de la tierra y te voy a dar un edificio grande. No. Mire el punto. Para que alcances sabiduría, para recibir instrucción en sabia conducta, para que hagas lo que conviene. En otras palabras. Entonces, mire, el profeta lo que tiene que hacer es desatar al pueblo de Dios para hacer las buenas obras que Dios determinó de antemano para cada uno de nosotros. Eso es hermano, lo que debe de fluir del ministerio profético. Habilitar al pueblo para toda buena obra. Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. Fíjese qué interesante ese versículo, hermano. Con la boca el impío destruye a su prójimo. El malo destruye con su boca. Nuestro apóstol hablaba un día en relación a esto, que ahora en las redes sociales cualquiera puede destruir, hermano, a una persona. Mas por el conocimiento los justos serán librados. Con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Gloria a Dios. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero la boca de los impíos es derribada. Entonces, hermano, mire, ya hablamos que el Señor había tocado la boca de Jeremías, pero también hay que tocar la boca de los impíos para destruirla. ¿Y cómo destruimos, hermano, la sabiduría del enemigo? A través de la sabiduría de Dios. Ese es nuestra batalla, hermano. Prepararnos. Y la palabra nos muestra lo que sucedió. Yo quiero ilustrar lo que sucedió en Israel en estos pasajes en relación a Elías, lo que significa derrocar. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 17 en adelante. Dice así: y sucedió que cuando Acab vio a Elías, usted sabe que dice que Acab fue el peor rey de Israel, hermano. Hizo lo peor delante de los ojos de Jehová, más que todos los reyes que habían sido antes de él, y se casó incluso con como dice el apóstol, la Jezabel, hermano. Sí. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, mire, Dios levantó al profeta Elías en un momento de necesidad nacional. Iban a elegir a Jezabel. Entonces, y sucedió en aquel entonces, hermano, que por boca de un profeta se cerraron los cielos. Y hermano, le cerró el agua. Y ese fue el principio de la caída de Jezabel. ¿Quién iba a decir, hermano, que Empacua iba a ser la culpable? Sí. Y entonces sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? Como que no supiera lo que estaba haciendo, ¿verdad?
Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Hoy vengo a derrocarte. Solo eso le faltó decirle, hermano. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Hermano, ¿cómo será una congregación así? ¿Qué profetizarían esos, hermanos? Imagínese, hermano, que el Señor derrama su gracia sobre nosotros y hay 400 profetas en esta casa. Gloria. No, hermano, eso se merece aunque sea un aplauso. Yo creo que Dios puede hacerlo, hermano. No será que aquello que dijo Moisés se puede cumplir. Moisés dijo: yo quisiera que todo Israel fueran profetas. Pero ese no era solo el sentimiento de él, sino que era el sentir de Dios, hermano. Amén. Y entonces, fíjese usted que mandan a traer a todos esos profetas, y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no sabía qué responder, porque no tenía quien lo dirigiera, hermano. El pueblo necesita ser dirigido, y para eso lo tiene a usted. Para eso el Señor levanta pastores, para que le enseñen al pueblo por dónde ir. Y entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos. Usted conoce toda la historia, ¿verdad? Y Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Y entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Y usted sabe, hermano, que Baal era el dios de la fertilidad junto con Acera. Ellos manejaban la fertilidad de los campos y las lluvias. Y Jehová de los ejércitos lo había avergonzado donde más le dolía, hermano. Le había cerrado la llave del agua. Y hermano, entonces no había prosperidad. El pueblo se estaba secando. No había agua en aquel lugar. Y ellos no sabían qué decir. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos. ¿Cómo sería ese Elías para burlarse de los profetas falsos, hermano? Clamad en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o tal vez dice, se habrá desviado, estará de viaje, o quizá está dormido. Hermano, y nuestro Dios dice: no se dormirá el que guarda a Israel. O sea, hermano, que nosotros tenemos 24/7, Dios de 24/7, hermano. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Gloria a Dios, hermano. Es que mire, esto es maravilloso. Maravilloso, porque ahí se muestra que los dioses falsos son avergonzados, hermano. Y entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí
Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Entonces, mire lo que había hecho el profeta. Había ido a restaurar el altar que aquellos habían derrocado. Ellos habían derrocado a Jehová. Ellos habían derrocado el señorío de Jehová sobre su tierra. Y ahora tienen que mandar al profeta. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido a la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor, y usted conoce todo. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. No fueron los buenos deseos de Chonita. Y respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver su corazón. Hermano, ese es el trabajo del profeta. Aquí está, en ese versículo está resumido. Si usted quiere un día preguntar: ¿y para qué sirven los profetas? Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. Y entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el pueblo lamió el agua y todo lo demás. Cuando todo el pueblo lo vio, se postró sobre su rostro y dijeron: ahora sí, ahora sabemos que el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y ahí los degolló, ahí los derrocó, ahí les quitó su autoridad, ahí les quitó su gobierno. Aleluya, aleluya. Entonces, hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos la fuerza de Dios para hacer estas proezas, porque en este tiempo las tenemos que hacer. Si aquellos las hicieron, nosotros también las tenemos que hacer. Y entonces vino 21:17, primer libro de Reyes. Vino la palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: levántate y desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y he aquí, él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de esta viña. También le hablarás diciendo: así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: me has encontrado, enemigo mío. Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. He aquí, traeré mal sobre ti, te borraré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. Eso es derrocar. Eso es, hermano, lo que nosotros necesitamos, derrocar a aquellos Acabs que están en nuestro corazón. Todo lo que se quiera levantar, hermano, para ocupar el lugar que solo el Señor se merece, es un Acab. Entonces hay que derrocarlo.
También de Jezabel ha hablado el Señor, por si fuera poco, diciendo: los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muere en el campo lo comerán las aves del cielo. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Encima de todo, hermano, el Acab era un nahuilón. Sí. Hermano, para terminar, el Señor le dice: has dejado que tu mujer sea la que gobierne. Primer libro de Reyes 19, pero vayamos a otra parte, hermano, porque eso está muy espinoso. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se encubrió el rostro con su manto. ¿Se acuerda que Elías había salido huyendo, hermano, porque Jezabel le había mandado un mensajero y le había dicho: yo te voy a matar, así como me hiciste con mis nenes, así te va a pasar a vos? Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro y se metió en una cueva. Y salió y se puso a la entrada de la cueva, y aquí una voz vino a él y le dijo: bueno, ¿y vos qué estás haciendo aquí? ¿No te mandé, pues? Hermano, eso es para que veamos también que el profeta no es un superhombre, hermano. Mire, tenemos el pensamiento de que Elías era algo así como el Capitán América. Sí, pero no, hermano, él era un hombre con pasiones, dice la Biblia, con pasiones como las nuestras. El poderoso es Dios. Y entonces dice: y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derrocado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan derrocarme a mí también. (19, 16) Y a Jehú, hijo de Nimsi, eso es lo que le dice el Señor: vas a ungir por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar, y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero que dejaré 7,000 en Israel de todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado, le ha besado. Entonces, aquí empieza, hermano, el trabajo de Elías para derrocar. ¿Peleó Elías contra Acab y contra Jezabel? ¿Con qué peleó? Con sus palabras, con la palabra que venía del Señor. Hermano, él no le levantó un pelo a Acab, pero el Señor le dio la unción para hacerlo. Dios te ha dado, mira, si Dios te ha puesto donde te puso, hermano, es porque Él te dio la autoridad sobre ese lugar. Gloria a Dios. Mire, hermano, Dios sabe dónde lo pone a uno. Y cada uno de nosotros, hermano, tiene que pelear con esas potestades que se mueven en nuestras áreas espirituales. Mire, hermano, a mí me tocó ahí por el centro. Y hermano, es una batalla. Sobre todo que mire, ahí pasan todas las procesiones, hermano. Sí, sí. Mire, salimos nosotros a ungir la calle, hermano, y ahí en la alfombra. Toma, esa gente sabe lo que está haciendo. Es que mire, hermano, toman territorio. Todas esas cosas que hacen es tomar territorio. Y a nosotros nos atrincheran, hermano. Un día, un domingo, hermano,
Me cerraron toda la cuadra, no podía entrar la gente a la iglesia. Una hermana agarró su carro, hermano, y los bendijo. No. No. Oh, mire, tenemos que pelear. Tenemos que pelear porque el Señor nos ha entregado esta tierra. Le pertenece a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Iba a hablar del brujo de la boca del monte, pero ahí está hermano Jorgito. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cada uno de nosotros tenemos que pelear. Y aunque sea, hermano, nuestro cuarto, si solo tenemos un cuarto, tenemos que pelear por ese cuarto. Si tenemos una casa, pues en esa casa. Si tenemos la congregación, por la congregación. Tenemos que hacer lo que hizo Elías. Tenemos que derrocar los gobiernos que se manifiestan en esos lugares. Los gobiernos espirituales los tenemos que echar fuera. Las tinieblas tienen que retroceder ante la luz. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí vemos que el Señor le pone al profeta un ministerio con estos tres hombres para que trabajen. Y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano. Ahora ya no es Elías, ahora ya es Eliseo, ¿verdad? Ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, entra y haz que se levante y entre sus hermanos y llévalo a un aposento interior. Entonces él se levantó y entró a la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Tú herirás a la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Y toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Gloria a Dios. Entonces, mire, Jezabel pensaba que lo tenía todo, que ella era la que iba a gobernar para siempre, pero el Señor estaba trabajando. Pura tumuni, ¿verdad? Entonces dice: yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Y entonces abrió la puerta y huyó. Segundo libro de Reyes 9:29 dice así: en el año 11 de Joram, hijo de Acab, Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿le va bien a Zimri, asesino de su señor? Y entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba. Y él dijo: echadla abajo, derrocarla, derrocar a Jezabel, derrocar a Jezabel. El trabajo del ministerio profético es derrocar a Jezabel. Aleluya. Eso es, dele ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Entonces, echarla abajo. Echadla abajo, y la echaron abajo,
y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Y cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo: encargaos ahora de esta maldita y enterradla. Wow, hermano, ¿cómo se le haría la boca a ese cuate cuando dijo eso? Pues es hija de rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos, sus obras, su caminar y sus pensamientos torcidos. Mire, aquí hay algo que tenemos que hacer nosotros entonces. Jezabel, hermano, está destruida. Pero tenemos que enterrar sus pies, sus manos y su cráneo. Eso nos toca a nosotros hacerlo. Porque los perros no le entraron a eso, hermano. Y entonces volvieron y se lo hicieron saber a Jehú, y él dijo: esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán de la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no pueda decir: esta es. Entonces, mire, hermano, el derrocamiento, como dice, la caída, hermano, no es en un momento, sino que la caída empieza a suceder. Y así fue como le sucedió a esta mujer. Estaba confiada que iba a ser reina para siempre, pero el Señor tenía otro plan. Segundo libro de Reyes 17. Y sucedió, todavía tengo 10. Y sucedió que cuando la carta llegó, pasemos esto. Esto es la muerte de los otros hijos del rey de Acab, sí. Entonces sigamos. Jeremías 24:6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y ya no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el Señor tiene que trabajar con un ministerio profético que pueda derribar, que tenga la autoridad para derribar esas potestades que se levantan dentro de su pueblo. Ese es el trabajo, hermano, y ese es un trabajo que se hace de dos maneras. Es un trabajo que se hace de persona a persona. Eso se hace de persona a persona, pero también se hace congregacionalmente. Nosotros tenemos que trabajar para derrocar las cosas que se mueven y reconocerlas. El Señor había hablado al profeta y le dijo: mira la condición de mi pueblo. Y por eso, hermano, es que lo llevó al Querit. Y en el Querit, ¿con quién hablaba Elías? Pues con ninguno, a excepción que hubiera hablado con los animalitos, aquellos cuervos, o como haya sido. Pero ese fue el retiro del profeta, hermano, ya que vienen los retiros. El profeta tiene que tener una vida privada, una vida de relación con Dios, en la cual Dios lo alimenta con vianda y con pan, vianda y pan, vianda y pan, en lo secreto. Ay, hermano, no es solo de gritar,
hizo matar el caite. Hermanos, se trata de la intimidad con Dios. Se trata de que nosotros tengamos una relación con Dios. Sí, hermano, se nota cuando una persona tiene comunión con Dios. A Moisés le brillaba el rostro cuando salía de la presencia de Dios. A unos lo único que les brilla es el codo, hermano. Pero, hermano, nosotros necesitamos prepararnos y estar fortalecidos en el Señor. Este es un tiempo de fortalecernos en Dios y de pedirle a Él: Señor, yo te suplico que tú me llenes de tu espíritu para lo que tenemos que hacer. Yo quiero derrocar, yo quiero derribar esos altares que se han levantado en contra de ti, en contra de tu pueblo. Este es el tiempo de derrocar lo que se levanta. Derrocar incluso nuestras emociones. Hermano, porque a veces actuamos de forma emocional. Porque Dios nos hizo a nosotros seres humanos con emociones, pero las tenemos que aprender a manejar. Un profeta no puede actuar por emociones. Si Elías hubiera actuado por emociones, hermano, en el Carmelo se lo truenan los 400. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía, si Dios le dijo: vas a ir y vas a hacer esto, esta es la estrategia para derrocar a esta mujer del gobierno. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y ya no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Cuando se derroca a Jezabel, cuando se derroca a Acab, el pueblo vuelve a él. Y hermano, eso es lo que necesitamos. Que todos volvamos nuestro corazón al Señor. Que todos, empezando por Elías, empezando por Jeremías. Jeremías le dice: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Señor, lo que veo es una vara de almendro. Pues ves bien, le dijo, porque eso quiere decir que yo velo por el cumplimiento de mi palabra. Hermano, el más interesado en cumplir su palabra es Él. Pero nosotros estamos aquí para ser sus colaboradores, sus servidores, hermano. Su seguro servidor. Amén. Jeremías 31:27 dice: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y como velé sobre ellos para arrancar, para derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y plantar, declara el Señor. Aleluya. Posteriores oportunidades vamos a ver eso. Pero hoy estamos abriendo la puerta, hermano, para lo que viene. Pero antes que esto termine, este periodo de desarraigar, este periodo de destruir, este periodo de arrancar, este periodo de derrocar, nuestra tierra tiene que quedar limpia para lo que viene, para edificar y para plantar. Fíjese qué lindo, porque son dos tiempos. El tiempo de edificar, construir,
Cuando tengas construido, puedes plantar. Entonces, hermano, en consecuencia de todo esto, lo que nosotros tenemos que hacer es chambear y no estar dormidos, hermano. Nuestro pueblo está dormido, hermano, y ha permitido que Baal gobierne, que Jezabel gobierne. Ponte de pie, pueblo de Dios, y voy a pedir a mis hermanos que me ayuden con la administración. Tengo unos minutitos todavía y era mi deseo terminar, hermano, lo más pronto posible para que pudiéramos ministrar todo temor, hermano, todo temor que haya en ti, todo temor que el enemigo haya querido poner en ti, siervo y sierva de Dios, todo temor se va fuera. Todo temor en ti, hermano, todo temor a ministrar en ese lugar donde estás. Yo no sé si ha habido en tu lugar, ha habido alguien que te haya amenazado o tal vez el enemigo ha querido cerrar tu casa, la iglesia que pastoreas o no sé, pero el Señor está contigo, siervo y sierva. El Señor está contigo, y todo lo que el enemigo ha planeado de destrucción, el Señor lo tornará en bendición para tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quita todo temor de tu corazón, siervo de Dios, porque si Dios es el que te ha llamado, es el que te va a sustentar, es Él el que te va a sostener. No estás solo, no estás sola. El Señor está contigo y te entrega lo que te pertenece, porque Él te lo ha dado, y cuando Dios da, nadie lo puede quitar. Nadie te puede arrancar lo tuyo, lo que Dios te ha dado como herencia. Y hoy pedimos como herencia a las naciones. En el nombre de Jesús, recibe, hermano. Recibe. Se cancela toda visión que no viene de ti, Señor. Derrocamos todo pensamiento de tristeza, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de destrucción y de yo no puedo. Porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy recibe fortaleza, pueblo de Dios. Recibe tu fortaleza en el nombre de Jesús. Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros y su mano está extendida sobre ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda acechanza del enemigo la derrocamos hoy. Toda acechanza del enemigo contra tu vida, contra tu familia, contra tus hijos, en el nombre de Jesús, atamos y ligamos todo espíritu que se ha levantado en contra de la obra del Dios viviente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor está con nosotros. Jehová de los ejércitos está contigo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Recibe tu victoria, recibe tu victoria, recibe tu victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Adora a Dios, hermano. No salgas de su presencia. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.